La hora de la muerte, estudio número 15. Busquemos en Segundo Libro de Reyes, capítulo 20, del 1 al 7, donde leemos. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo: así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El rey Ezequías le pidió a Dios que le prolongara los años de su existencia. Dios le concedió unos 15 años más de vida. Pero no fue nada favorable según lo que la Biblia nos cuenta. ¿Debe uno conformarse con los años que Dios le concede vivir? ¿O puede uno pedir a Dios que prolongue sus días sobre la tierra? ¿Qué tan favorable es esa oración? En todo caso, recordemos que una cosa es lo que pedimos a Dios y otra es lo que Dios decida concedernos dentro de su soberana voluntad. Recordemos también que Dios es el que sabe qué es lo que más nos conviene. Una pregunta: ¿uno se muere el día que se iba a morir? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? La Biblia enseña con respecto al cuarto mandamiento, que se refiere a honrar a los padres, que el que cumpla fielmente con el mismo recibirá como recompensa una larga vida sobre la tierra. Éxodo 20:12. Siempre hemos escuchado decir que cierta persona se fue a destiempo, o sea que murió muy joven, o que todavía le quedaba tiempo para vivir. Esto por lo general es lo que se argumenta cuando alguien muere trágicamente o fallece muy joven, ya sea por alguna enfermedad u otra circunstancia. Este es un criterio universal que expresa nuestro sentimiento de impotencia frente a la muerte. La muerte es un episodio que el hombre no puede alterar o impedir de ninguna manera. Cuando llega la hora de la muerte, es imposible evitar que ocurra. La muerte es una realidad que afecta a todo el mundo sin excepción, sin importar raza, ni apellido, ni condición social, ni económica. Quizá alguien con mucho poder económico pudiera lograr en cierto modo prolongar la vida. Pero la muerte llegará tarde o temprano. Y cuando eso ocurra, nada ni nadie podrá evitar que suceda. Vamos a ver en primer lugar que nuestros días están contados. La vida del hombre sobre la tierra es limitada. La propia experiencia lo demuestra, y la Biblia nos advierte respecto de esta verdad cuando nos dice lo siguiente: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Salmos 90, versículo 10.
En sus quejas delante de Dios, Job es inspirado por el Espíritu Santo a revelar esta verdad respecto del control que Dios ha puesto a la vida del hombre. Él lo dice de esta manera: ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Job 14, versículo 5. El hombre ignora cuándo ocurrirá el día de su muerte. Nadie puede saber el día en que morirá, pero Dios sí lo sabe. Y en ese sentido, entonces nuestros días están contados. Ahora, con esto no queremos decir que Dios haya señalado el día en que debemos morir. Lo que estamos diciendo es que Dios sabe lo que nos va a ocurrir incluso mucho antes de que naciéramos. ¿Por qué? Porque Dios lo sabe todo. No hay nada que Dios no sepa. Por lo tanto, Él tiene el control de todas las cosas. Y las cosas ocurren solamente si Él las permite. Es sobre esta base que descansa todo el misterio de la complejidad del universo. Ninguna cosa en este vasto mundo opera a su antojo. Dios tiene el dominio de todo. Por eso es Dios. El hombre incrédulo solo puede suponer que esto no es así, ya que es imposible que pueda probar lo contrario. Muchas personas aceleran su muerte por el estilo de vida que viven, mientras que otros tienen la dicha de prolongarla, debido también a su comportamiento. La Biblia lo dice de esta manera. Fíjense cómo lo expresa el poeta: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Proverbios 13:14. Por eso creemos que uno puede predecir en cierta forma que una persona terminará mal, y posiblemente qué tan rápido puede ser, dependiendo de su estilo de vida. Casi siempre esto se cumple. Una persona que vive su vida bien, termina sus días bien. Y una persona que vive mal, termina sus días mal, posiblemente de forma trágica. Pero pese a este razonamiento, puede haber asombrosas excepciones. Veamos en segundo lugar que nadie puede escapar a la muerte. Algunos mueren en el momento mismo de nacer, otros mueren cuando apenas son jóvenes, y muchos mueren ya muy viejos. ¿Por qué ocurre esto? Ya hemos enseñado que el hombre no fue hecho para morir, sino que la muerte ocurre por causa del pecado. Fíjense que el pecado ha trastornado todas las cosas y ha traído todo tipo de calamidad y desgracia a la vida del hombre. Así que nadie podrá escapársele a la muerte. Por vivir una vida buena y ordenada tenemos la promesa bíblica de la posibilidad de vivir una vida larga. Pero inexorablemente, todos, absolutamente todos, vamos a morir. Una persona buena puede morir muy joven de un cáncer, por ejemplo. Y una persona mala puede vivir muchos años y hasta morir tranquilamente en su cama. Según la Biblia, tanto la persona buena como la persona mala necesitan arrepentirse, ya que lo que determina nuestro destino eterno no son nuestros hechos, no son nuestras obras, sino la aceptación o rechazo de la persona de Jesucristo. Eso es lo que hace la diferencia entre un muerto y otro muerto. Aun cuando uno se resista a la idea de la muerte, uno debería vivir de tal manera que cuando le llegue la hora de la muerte, esté satisfecho de haber vivido. Los seres humanos deberían preocuparse por dejar un buen legado en este mundo. No solo para ser bien recordados,
sino porque ¿de qué sirve la vida si no la ocupamos en cosas productivas y buenas? Las grandes realizaciones del mundo en todos los ámbitos han sido el producto de personas que han concentrado su existencia a hacer cosas en beneficio de sus semejantes. Las civilizaciones están en deuda a estos seres extraordinarios que pasaron por esta vida dejando su marca en la historia. Dios hizo al hombre para que viviera para siempre. Y esto es algo que Dios ha diseñado desde el principio. Esta es la razón por la que ocurrirá la resurrección. Porque Dios tiene el propósito desde el principio de la inmortalidad del hombre. Así que en la resurrección, que es el retorno a la vida física, o sea, el hombre será apropiado de su cuerpo inmortal según nos enseña 1 Corintios 15. Unos resucitarán para vida eterna y otros resucitarán para ser condenados por toda la eternidad. El propio Señor Jesucristo lo dice de esta manera: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan 5, 28 y 29. Esta será una de las grandes profecías que se cumplirán en el tiempo del fin, tal y como lo afirma el libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y finalmente, uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. En el caso del rey Ezequías, que nos sirve de base para nuestro mensaje, vemos que este hombre fue un privilegiado, pues tuvo la facultad de recibir un mensaje directo de Dios a través del profeta Isaías, el cual le comunicó que la hora de su muerte había llegado. Lo dice así la Escritura: en aquellos días Ezequías se enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Isaías 38:1. Este es un hecho extraordinario en toda la Biblia, que Dios le revele a una persona que ha llegado la hora de su muerte. Cuando Ezequías supo que iba a morir, hizo una oración delante de Dios para que Dios le prolongara la vida, cosa esta que Dios le concedió. El relato acerca de su enfermedad se encuentra en 3 pasajes del Antiguo Testamento. En el segundo libro de Reyes, capítulo 20, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 32, y en Isaías 38. De estos 3 pasajes podemos hacer una sinopsis de los acontecimientos que rodearon la vida de este rey, producto de la prolongación de sus días. Y uno se pregunta: ¿qué tan favorable es que Dios alargue la vida de una persona? ¿No sería mejor morirse cuando llega el momento y resignarse a la voluntad de Dios? ¿Por qué decimos esto? Bueno, decimos esto porque Ezequías hizo cosas muy desfavorables para la nación de Israel y para él mismo durante estos años que le fueron añadidos a su existencia. Mostró sus tesoros a Babilonia, cosa esta que provocó graves problemas en el futuro. Durante este tiempo engendró a su hijo Manasés, quien llegaría a ser el más cruel de los gobernantes de Judá. Y finalmente, en sus últimos años, dio muestras de una arrogancia y una insolencia pocas veces vistas. Dice la Biblia: mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. Segundo libro de Crónicas, capítulo 32, versículo 25.
Saben que a mí me sorprende ver de qué manera Dios permite que algunos de sus hijos se conviertan en mártires, mientras evita que otros mueran. Y no solamente eso, sino que hasta les libra de todo tipo de penalidades. Pero entiendo que en todo esto Dios tiene un propósito. Y por eso me siento obligado a humillarme ante su soberana y perfecta voluntad. De ninguna manera puedo ser consciente como ser humano de todo lo que Dios ha determinado permitir que ocurra o que no ocurra. Así que debo estar bajo su poder, sometido al dominio de su voluntad. Lo cierto es que nadie puede evitar la muerte. Pues la Biblia nos dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La muerte sorprenderá al más engreído de los hombres que se deleita en las cosas de este mundo, ignorando que la muerte acecha y que no discrimina. En Lucas 12:16 al 21 encontramos la parábola del rico insensato narrada por el Señor Jesús. Este hombre rico creía torpemente que podía planear su vida para disfrutar a su antojo de todos los bienes que había podido acumular. Similar a lo que le ocurrió a Ezequías, Dios le anuncia a este hombre de manera repentina que va a morir. Dice la Escritura, pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Lucas 12:20. Querido amigo, querida amiga, Dios tiene la última palabra. Y uno no puede hacer otra cosa que no sea aceptar su voluntad. Que Dios le bendiga.